y bienvenidos a este video. Hoy abordaremos un tema fundamental en la lucha por la inclusión y la equidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también conocida como la CDPD. Esta convención, adoptada por la ONU en 2006, representa un cambio radical en cómo entendemos y defendemos los derechos de las personas con discapacidad. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo ha transformado el panorama global? Acompáñanos a descubrirlo. Para entender la importancia de la convención, primero debemos explorar el contexto histórico. Antes de esta convención, los derechos de las personas con discapacidad solían ser invisibilizados. Aunque en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, en la práctica las personas con discapacidad enfrentaban discriminación, exclusión y falta de oportunidades. En 1993 se adaptaron las normas uniformes para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Aunque este documento marcó un avance importante, no era vinculante para los estados. Esto significaba que los países no estaban obligados legalmente a implementarlas, dejando a millones de personas con discapacidad desprotegidas. Ese mismo año, en la Cumbre Mundial de ONG sobre la discapacidad en Beijing, las organizaciones civiles hicieron un llamado contundente. Era necesario un tratado internacional que obligara a las naciones a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Ese suceso dio inicio a un proceso que culminaría con la adopción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2001, la Asamblea General de la ONU creó un comité especial para examinar las propuestas relacionadas con una convención integral que protegiera los derechos de las personas con discapacidad. Esta iniciativa contó con un respaldo de diversos Estados miembros y observadores. Liderada por el Estado mexicano, esta propuesta buscaba promover un enfoque que incluyera desarrollo social, derechos humanos y no discriminación. El cambio comenzó a gestarse con intensas negociaciones que duraron 5 años. Finalmente, el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor tras ser ratificado por 20 estados parte. Hasta 2021, 183 países habían ratificado este tratado, incluyendo la Unión Europea, que fue la primera organización regional en hacerlo. Este respaldo masivo refleja un compromiso global por garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente de todos los derechos humanos. La Convención es innovadora porque promueve un cambio de paradigma, la reconoce como sujetos de derechos capaces de tomar decisiones para sus vidas basadas en un consentimiento libre e informado. La Convención establece principios fundamentales que son esenciales para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Esos principios son respeto a la dignidad y a la autonomía individual, no discriminación, participación e inclusión plena, respeto por las diferencias y la diversidad, accesibilidad, igualdad de oportunidades, igualdad entre hombres y mujeres, respeto a la evolución de las capacidades de los niños con discapacidad. Estos principios no solo guían a la aplicación de la Convención, sino que también sirven como un recordatorio de la importancia de construir sociedades inclusivas y justas para todos. La Convención es importante porque aclara los derechos de las personas con discapacidad, establece las responsabilidades de los estados para respetar y proteger estos derechos, requiere un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos, promueve un desarrollo inclusivo y accesible, garantiza el seguimiento nacional e internacional para la aplicación efectiva de los derechos. Por ejemplo, los estados parte deben cumplir e implementar medidas para garantizar transporte accesible, sistemas de educación inclusiva y oportunidades laborales igualitarias. Sin embargo, a pesar de los avances, quedan muchos desafíos por resolver. En cuanto al transporte, en muchos países los sistemas de transporte público aún no son completamente accesibles para las personas con discapacidad, lo que limita su autonomía y participación en la sociedad. La falta de rampas, ascensores o sistemas de información adaptados sigue siendo una barrera enorme.
un informe del Banco Mundial en 2020 señaló que solo el 45% de los países en desarrollo cuentan con alguna política de transporte accesible. En el área educativa es fundamental garantizar que las escuelas cuenten con infraestructura adecuada y fundamental para atender las necesidades de todos los estudiantes. Datos de la UNESCO indican que aproximadamente el 90% de los niños con discapacidad en países de ingresos bajos y medios no asisten a la escuela. Esto perpetúa ciclos de exclusión social y pobreza. Respecto al acceso al empleo, sigue siendo una brecha significativa. Las personas con discapacidad enfrentan mayores tasas de desempleo y salarios más bajos que el resto de la población. Un estudio de la OIT en 2021 destacó que en muchas regiones menos del 30% de las personas con discapacidad tienen empleo formal. Esto no solo afecta su independencia económica, sino también su sentido de inclusión en la sociedad. Además de estas áreas claves, también es crucial hablar sobre el acceso a la tecnología y a la información. La brecha digital sigue siendo un obstáculo para muchas personas con discapacidad, especialmente en países en desarrollo. Por ejemplo, menos del 20% de los sitios web gubernamentales en todo el mundo cumplen con los estándares de accesibilidad digital según un informe en 2022. Esto dificulta el acceso a servicios esenciales como la educación en línea o la información sobre derechos. Otro tema importante es la participación política. Muchas personas con discapacidad enfrentan barreras para ejercer su derecho al voto debido a la falta de accesibilidad en los lugares de votación o la ausencia de boletas en formatos adaptados. Esto limita su capacidad para influir en las decisiones que afectan sus vidas de manera cotidiana. En resumen, la Convención ha establecido un marco sólido para la inclusión, pero su implementación efectiva depende de un compromiso constante por parte de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Esto incluye desde la creación de entornos accesibles hasta la promoción de actividades inclusivas como las que te compartimos aquí en Vida Incluyente. Y es que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa al 15% de la población mundial. En México, el Censo de Población y Vivienda de 2020 reportó que hay 6.2 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 53% son mujeres. A pesar de los avances legales, persisten brechas significativas. Por ejemplo, según un informe de la ONU, el 28% de los edificios públicos en países de desarrollo no son accesibles. Además, las personas con discapacidad enfrentan tasas de desempleo que duplican las de la población general. La Convención ha tenido un impacto significativo a nivel global y nacional. En México, por ejemplo, se creó el área de atención en los derechos de las personas con discapacidad en la CNDH, y este organismo supervisa la aplicación del tratado y promueve la inclusión. Además, en 2016 se firmó un convenio entre la CNDH y los 32 organismos públicos de derechos humanos para fortalecer la protección de estos derechos. A continuación exploraremos algunos de los 50 artículos que conforman la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos artículos no solo establecen derechos fundamentales, sino que también introducen enfoques innovadores y transformadores para garantizar la inclusión y la igualdad. Veamos más de cerca alguno de ellos. El artículo 5, Igualdad y no discriminación, fracción 1, que menciona que los Estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Es decir, establece que todas las personas son iguales ante la ley y que deben ser protegidas legalmente, beneficiarse de la ley en igualdad de condiciones sin discriminación alguna. Este principio es una piedra angular de la Convención, ya que elimina cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la capacidad. Su innovación radica en que no solo reconoce la igualdad formal, es decir, que todas las personas son iguales en teoría, sino que también promueve la igualdad sustantiva, asegurándose de que las barreras estructurales y sociales sean eliminadas para garantizar una verdadera equidad. Por ejemplo, este artículo exige que los estados simplemente deban implementar ajustes razonables en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué significa esto? Que si una persona con discapacidad necesita una rampa para acceder a un edificio público,
esa rampa debe ser proporcionada como parte de su derecho a la igualdad. Este enfoque busca transformar las sociedades para que sean inclusivas, asegurando que ninguna persona quede excluida por barreras físicas, legales o sociales. Por su parte, el artículo 6, Mujeres con discapacidad, fracción 1, explica que los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a este respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es así que aborda una cuestión clave, el reconocimiento de que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan múltiples formas de discriminación. Esto no solo incluye la discriminación por razón de género, sino también por su discapacidad. Esta doble discriminación limita sus oportunidades de participar plenamente en la sociedad, disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Este artículo es innovador porque exige un enfoque interseccional en las políticas públicas. Reconoce que las experiencias de las mujeres con discapacidad son distintas y que necesitan medidas específicas para abordar las barreras que enfrentan. Por ejemplo, los estados deben garantizar que las mujeres con discapacidad tengan acceso igualitario a la educación, al empleo y a la salud, adaptados a sus necesidades. Un ejemplo práctico de esta aplicación podría ser la capacitación de personal médico y educativo en perspectiva de género e inclusión. Además, se deben implementar programas de empoderamiento económico para mujeres con discapacidad, fomentando así su autonomía y liderazgo en la sociedad. Yéndonos 3 artículos después de este último, el artículo 9, Accesibilidad, fracción 1, dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes deberán adoptar medidas pertinentes para asegurar que el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Este artículo destaca la importancia de garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso pleno a los espacios, servicios y sistemas que cualquier otra persona utiliza en su vida diaria. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos prácticos? El artículo 9 es un pilar esencial para la inclusión, ya que abarca múltiples ámbitos de la vida. Su objeto es asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y participar plenamente en la sociedad. Esto implica eliminar barreras físicas como edificios inaccesibles, así como barreras comunicativas y tecnológicas, como sitios web que no cumplen con estándares de accesibilidad. Por ejemplo, el acceso al transporte público es una de las áreas clave. Los autobuses, trenes y estaciones deben contar con rampas, ascensores, espacios para sillas de ruedas y señalización en braille o audio. En el ámbito digital, los estados deben garantizar que los portales gubernamentales y otros servicios esenciales en línea sean compatibles con los lectores de pantalla y ofrezcan opciones de navegación sencilla para personas con discapacidad visual o cognitiva. Lo que hace innovador a este artículo es su enfoque integral. No se limita a un solo ámbito de la vida, sino que abarca desde el entorno físico hasta las tecnologías de la información, incluyendo tanto áreas urbanas como rurales. Además, resalta la necesidad de ajustarse y realizar diferentes modificaciones razonables como la instalación de señalización táctica en los edificios públicos o la implementación de plataformas de comunicación accesibles. Por último, el artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley, fracción 1, dice que los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de personalidad jurídica. Eso significa que, al igual que cualquier otra persona, tiene capacidad de poseer derechos y obligaciones legales y de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Este artículo marca un precedente importante, ya que rompe con sistemas tradicionales que históricamente han privado a las personas con discapacidad de su capacidad jurídica. En muchos países, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han sido sometidas a regímenes de tutela que las excluyen de tomar decisiones legales, dejándolas en manos de terceros. Estos artículos son solo una muestra del impacto transformador de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Cada derecho establecido en ese tratado nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad donde todos y todas tengamos igualdad de oportunidades. Sigamos adelante explorando cómo podemos convertir estas palabras en acciones. Tal y como se ha ido mencionando a lo largo de este video, aún existen grandes desafíos. La pandemia de COVID-19 expuso las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad. Muchas no tuvieron acceso a información accesible sobre la enfermedad, ni a servicios de salud adecuados. Además, el cierre de escuelas afectó desproporcionadamente a niños con discapacidad, exacerbando la brecha educativa. Organismos como la OMS y la ONU han enfatizado la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar que la recuperación post-pandemia sea inclusiva y accesible para todos. Esto incluye garantizar acceso universal a la educación, empleo y servicios básicos. La Convención nos recuerda que el cambio es posible, pero también que el trabajo no ha terminado. Necesitamos seguir promoviendo la inclusión y asegurarnos de que las leyes se apliquen de manera efectiva. Desde los gobiernos hasta la sociedad civil, todos tenemos un papel que desempeñar. Te invito a reflexionar. ¿Qué puedes hacer tú para apoyar este cambio? Infórmate, comparte este video y participa en las iniciativas que tenemos en Vida Incluyente. Recuerda que cada acción cuenta. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.